Che, estuve leyendo el discurso de Biden. Juan Domingo Biden. Así es, Juan Domingo Biden. Pero bueno, Biden no es tan así como habló esta vez. Lo que está haciendo Biden es interpretar lo que quiere la ciudadanía norteamericana. Se da cuenta de que la gente está mal, está muy mal. La gente está muy mal en todo el mundo. Entonces tiene un discurso, yo diría que en lo discursivo casi de izquierda, te diría, ¿no? Para lo que es la lógica norteamericana, diciéndole a los ricos que tienen que pagar más impuestos porque el Estado tiene que gastar más, porque los pobres necesitan, diciéndole a los ricos que es mentira la teoría del derrame. Es decir, está interpretando una era y está tratando de adaptarse a ella. Uh-huh. Y lo remarco porque acá en Argentina estamos camino a tener un déficit fiscal muy bajo, teniendo en cuenta que la situación tremenda que estamos pasando, ¿sí? Es decir, este tendría que ser un año de un gasto mucho mayor. Si vos comparás el gasto en Argentina es bajo hoy. Y por un lado creo que eso, ¿no? Que no se está interpretando bien lo que quiere la gente. Yo creo que en Argentina la mayoría quiere hoy un Estado más fuerte, que lo cuide y que lo atienda. Y segundo, yo otro día me quedé pensando en el reportaje que le hice a Máximo. Máximo dijo, yo creo que el sistema así como está es injusto, creo que hay que cambiarlo. Entiendo que el sistema es así, pero no me voy a conformar. O sea, yo voy a hacer política para modificarlo. Y el Máximo no estaba diciendo algo, viste, de que no quiere ser capitalista ni nada por el estilo, porque cada vez que vos decís eso, se interpreta que vos estás fuera del sistema o te califican y qué sé yo. Simplemente estaba diciendo lo que todo el mundo se está dando cuenta, y lo acaba de decir Biden, lo mismo, ¿sí? Que la teoría del derrame no funciona y que esto luego no es sostenible en el tiempo. Es decir, los países que quieran sostener la normalidad anterior durante la pandemia o post pandemia, no le va a dar la sociedad. Recordemos que hasta no hace mucho, yo creo que no lo están haciendo por miedo a la pandemia, el presidente de Chile se caía por la gente en la calle, el presidente de Perú se caía por la gente en la calle. Es decir, los países más neoliberales de Latinoamérica estaban por caerse, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que Biden está leyendo muy bien la insostenible la situación social intrapandemia y lo que va a ser post-pandemia. Y hay que trabajar con el convencimiento, con la convicción de que tenemos que salir con un Estado más fuerte. Y hay que generar los consensos necesarios para que haya menor nivel de injusticia, porque no se va a sostener, no va a ser sostenible en el tiempo. Eso me parece, eso es lo que yo concluí con lo que dijo Biden, ¿no? Vos lo habrás leído. Sí, a ver, para ir desguazando un poco lo que decía Roberto. En principio, claramente, desde lo discursivo es el presidente más a la izquierda que ha tenido Estados Unidos en las últimas décadas. Estoy diciendo, está a la izquierda de Obama seguro, a la izquierda de Clinton también. Y antes de eso habría que ir hasta Jimmy Carter, que fue una presidencia bastante particular. Pero sí, sin ninguna duda, está adoptando un tono muy diferente. Creo que esto tiene varias lecturas paralelas. Una que claramente es interna de Estados Unidos, que tiene que ver con una reacción a lo que había sido el trumpismo, y la lectura de Biden de lo que exige o de lo que piden las bases demócratas en este momento. Una geopolítica. Estados Unidos está muy preocupado por el avance de China, sobre todo, y en ese sentido necesita mostrar un rostro más amable, de alguna manera, en algún punto. Y creo que también hay un convencimiento, como vos bien decías, de que esta etapa de la historia requiere que se morigere, que se atenúe la concentración de la riqueza, la transferencia de poder hacia las corporaciones privadas y demás que han caracterizado la historia desde la caída del muro, por lo menos en adelante, o desde la década del 70 en adelante, depende qué factores quieras tomar para hacer la lectura. En ese sentido, sí, creo que esto le abre una ventana de posibilidades a aquellos mandatarios del resto del mundo, y sobre todo en Latinoamérica, que se sabe tiene un vínculo con Estados Unidos muy, muy directo, para correr sus propias agendas en el mismo sentido, ¿sí? El
el ámbito de lo posible en lo que hace a políticas redistributivas y de justicia social, hoy para el establishment es mucho más amplio de lo que era hasta hace un par de años o hasta hace 6 meses, sin ir más lejos. Hay que ver cómo se traslada eso a la realidad argentina, porque sabemos que el establishment argentino en general es más papista que el Papa y se fija en estas cosas cuando le conviene, y cuando no le conviene se hacen los boludos. Pero sí, sin ninguna duda, creo que debería servirle a Alberto Fernández como una señal de que hay pista para avanzar. No creo que haya que no creo que haya que pensar en seguir el modelo o en seguir el ejemplo. Por un lado, porque las condiciones son absolutamente distintas, y por otro lado, porque creo que el camino que tiene que recorrer la Argentina tiene que ser incluso mucho más profundo que el que propuso Biden ayer en su discurso, porque las desigualdades en la Argentina son mucho más profundas que en Estados Unidos. Pero sí tomarlo como una señal verde, ¿no? Como una luz de che, bueno, metele por acá que es para donde está yendo el mundo. Esperemos que se pueda leer así. No es solo la clase dirigente, ¿no? Sino que hay una buena parte de la sociedad que se creyó en serio que el peronismo es planero y que la gente de La Matanza no trabaja, ¿no? La verdad es que cuando llegó Cristina había 2 millones de planes de trabajar en el país, y cuando se fue había 200.000. Y cuando llegó Cristina había 27% de desempleo, y cuando se fue había 6%. Entonces no puede ser que ellos digan que fue un gobierno que generó vagos si lo que generó es empleo. Y la asignación universal por hijo, que ellos le llaman plan, fue simplemente un programa que hizo que los hijos de trabajadores en negro tengan los mismos derechos que los hijos de trabajadores en blanco, porque el trabajador en negro no tiene la culpa de estar en negro. Ahora, la gente realmente cree eso, o la gente cree que la provincia de Buenos Aires es una provincia de vagos cuando es la provincia de mayor aporte al PBI nacional. La provincia de Buenos Aires está repleta de industrias, la provincia de Buenos Aires. Fue muy divertido. Hace unas semanas había un exfuncionario, uno de los que estuvo a cargo del Banco Central durante la peor gestión del Banco Central de la historia probablemente, que había hecho un tuit diciendo que el conurbano no exportaba, o haciéndose el canchero, diciendo, bueno, dígame cuáles son los bienes y servicios que exporta el conurbano. Con tanta mala suerte que pocos días más tarde se confirmó que el conurbano bonaerense iba a producir la vacuna Sputnik, ¿no? Bueno, vehículos. Pero cualquiera que conozca el conurbano, no es el caso de este exfuncionario, sabe que está lleno de parques industriales, que está repleto, es el corazón industrial de la Argentina. Claro. Pero hay una cosa tan clasista y tan racista en decir que la gente que vive en La Matanza es vaga, planera y todas esas estupideces que han inventado, que vos ahora tenés que, utilizando la palabra de Longobardi, pero para ellos, formatear ese pensamiento. Dejen de pensar esa estupidez, porque es nada más que una excusa para no pagar impuestos. ¿No? Claro. Porque la gente que cuando sube el desempleo se vuelve vaga, y cuando baja el desempleo es porque se hizo trabajadora. La gente siempre trabajadora. La gente siempre trabajadora. La asignación universal por hijo, que cobraban incluso los que no estaban trabajando, no eran vagos, eran trabajadores que no estaban trabajando en ese momento, ¿no? Ahora, me parece, y ahí vuelvo a lo que dijo Máximo, que uno no tiene que quedarse con que, bueno, hay una parte de la sociedad que quiere eso. Uno tiene que laburar para generar eso, para generar un capitalismo más justo. Digo, se ha vivido en el mundo. Si uno tiene que elegir el momento de mayor calidad de vida y el lugar de mayor calidad de vida en la historia de la humanidad, yo diría que está en ese estado de bienestar de esos 30, 40 años europeos, que quizá lo hizo porque convivía con el comunismo y le tenía miedo, entonces era un capitalismo más relajado, del que se vivió en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en tantos lugares en donde el trabajador era bien tratado. Ellos fueron perdiendo en parte eso, es cierto, nada comparado con lo que nos pasa a nosotros. Pero yo lo tomaría muy en cuenta, porque yo estoy viendo los números fiscales y la verdad es que son muy apretados. Gasta un poquito más Catopó, dice en obra pública, pero todo lo demás es ajuste. Y no me parece que estemos para eso. Y me preocupa realmente. Como mirada general, ¿no? Como rumbo de gobierno, que se esté mirando, sí. Que se esté mirando un déficit. Sí. A ver, viste, porque a veces se dice, no, porque Guzmán hace lo que tiene que hacer, como, qué sé yo, como Trota defendía las clases, Guzmán cada uno defiende su área. Sí, claro. Sí. No, esto es un rumbo presidencial, después los ministros sí, hacen. O qué sé yo, si querés del frente de todos, para no... O del frente de todos, está bien, no bueno. Personalizarlo, ¿no? Sí.
Igual estaba pensando. Creo que lo es, ¿no? Creo que lo es en este momento. Este debate está. Debería ser el principal debate ahora. Sí, estaba pensando qué formidable máquina de destruir sonceras y mitos y lugares comunes que es la Argentina. Porque hace un par de años tuvimos un año récord de inflación con emisión monetaria cero. Y ahora estamos yendo al déficit fiscal más bajo de las últimas décadas. Y también tenemos de nuevo inflación alta. O sea, evidentemente todas las explicaciones de los monetaristas son por lo menos incompletas o insuficientes. Claro. Hay que agregarle más aristas al asunto. Claro. Porque guarda, porque hoy tenés uno de los salarios, recordemos que en 2015 el salario mínimo argentino era el más alto de Latinoamérica. Por y lejos. hoy está entre los 2 o 3 más bajos. ¿No? Sí. O sea, ya más no nos pueden sacar. Lo lograron. La verdad, yo me pasé todo el macrismo diciendo, bueno, está habiendo una transferencia, esta inflación es de transferencia de recursos, está habiendo transferencia de recursos de toda la población a un sector muy chiquitito, al que cada vez le pagamos más caro la comida, más caro las tarifas y qué sé yo. Bueno, hoy está pasando también. No en todos los, no con las tarifas, pero claramente todas las grandes empresas del país están ganando como nunca. Bueno, como nunca. En ese sentido sería interesante, así como el macrismo en su momento discutió si el ajuste que tenían que hacer era gradual o era en shock. Y cuando hablamos de ajuste, vos bien decías, hablábamos de una distribución o una redistribución de ingresos desde abajo hacia arriba. Hoy creo que es un buen momento para discutir si el proceso inverso, la redistribución de arriba hacia abajo, tiene que ser gradual, que es lo que está planteándose hasta ahora, o hace falta un shock. Un shock redistributivo. Bueno, por eso a mí me pareció tan malo el salario mínimo que decidieron el otro día, que va a llegar a 29.000 pesos dentro de un año. Sí. No es que ahora pasa a 29.000 pesos. Así es. ¿No? Pero de todas maneras, Biden hablaba del gasto del Estado. ¿No? Y acá es mala palabra. La clase media cree que el gasto del Estado es mala palabra. La clase media, porque todos los medios que consumen están hechos pensando en un Estado diminuto o si es posible que no exista. Sí. ¿No? Sí. Entonces está formateada de esa manera, lamentablemente, la clase media. Sí. Hay que volver a convencerla. Sí. Ahí tenemos ya tenemos la nota que... Muy bien, el Frente de Todos consiguió dictamen al proyecto que modifica el impuesto a las ganancias para empresas. Recordemos que con este proyecto el oficialismo busca compensar lo que deja de recaudar por la modificación del otro impuesto, ¿no? A las personas. Claro. Este proyecto modifica en 13 escalas las ganancias, el impuesto que pagan las empresas. Dice, por ganancias de hasta 5 millones de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%, ganancias de entre 5 y 20 millones de pesos pagarán el 30%, y las empresas que ganen más de 20 millones de pesos pasan a pagar el 35% de impuesto. Y esto me parece que se relaciona un poco con lo que estuvieron charlando en el pase, ¿no? Acerca de la necesidad de redistribuir, que la gente pueda consumir más y que las empresas que están ganando aún en pandemia aporten más a esa causa, ¿no? Pero así todo, uno le cuesta creer cómo hay fuerzas políticas que no están de acuerdo de esto, y tanto Juntos por el Cambio como la fuerza de Roberto Labaña no apoyaron este proyecto ayer que se votó en comisión. Bueno, lo de Juntos por el Cambio, más o menos uno puede entender por dónde van a ir, ¿no? Pero llama la atención que Jorge Sarguini, de la fuerza de Labaña, haya dicho que hay una combinación de dos indicadores que son los que determinan que no hay más margen para aumentar impuestos en Argentina. Dijo que el nivel de presión tributaria era muy alto y que era bajo el nivel de inversión, así que no había que subirle impuestos a las empresas. Bueno, difícil, ¿no? Esta situación, una fuerza... Tiene razón, porque con Cambiemos bajaron los impuestos y subió un montón. Volaba la economía, hay que decirlo, ¿eh? Volaba. Sí, volaba, y Un la momento inversión que no privada. sabíamos cómo frenarla, ¿eh? ¿Te acordás, Roberto? Pero acá hubo un choque de dos economías en la esquina que venían tan fuerte que se la pegaron. ¿Viste? ¿Vos sabés cuál era el nivel de inversión en Argentina cuando se fue Cristina en 2015? 25% del PBI. ¿A cuánto lo llevó el mago Macri? 13% del PBI.
Mirá cómo invierten los muchachos cuando le bajan los impuestos. A lo loco, Tremendo. no podíamos parar. Invierten, pero en Bahamas, en Miami. Así Claro, es. Ahí, invierten en invierten, economías pero regionales. invierten. Economías regionales como Bahamas, Luxemburgo, Belice. Exactamente. Escúcheme.